Bienvenidos a nuestro servicio de El Calvario. Si por favor pueden compartir este en vivo con un familiar o amigo. También si quieren más información del Calvario, pueden escanear el código QR que está en la pantalla. Welcome to Calvary Villa Park. Thank you for joining us on our live stream today. For more information about Calvary Villa Park, please scan the QR code that you see on the screen. Thank you for being here. Bienvenidos hermanos a otra clase de discipulado. Pueden abrir sus libros a lección número 3, página 8. Hoy vamos a entrar más hablando de la salvación específicamente en el aspecto del bautismo. Una vez más, lección 3, página 8, ahí vamos a comenzar. Si usted mira ahí en su libro, comenzamos con Juan 3, versículo 1 hasta el 6. La Biblia aquí está hablando que una noche un hombre llamado Nicodemo llegó hablando con el Señor y Jesús le dijo qué tenía que hacer él para entrar en el reino de los cielos. La Biblia dice, versículo 3, Juan 3, 5. Dice, respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando la Biblia habla aquí, Jesús hablando aquí, dice de nacer del agua, está hablando del bautismo del nombre de Jesucristo. Cuando habla de nacer del Espíritu, está hablando de recibir el don del Espíritu Santo, que vamos a hablar la semana que viene. Es importante notar aquí que Jesús está diciendo que nacer del agua y nacer del Espíritu son necesarios para ir al cielo. Jesús lo dice de tal manera que no es algo para discutir o dar opinión diferente. El bautismo es necesario, es una necesidad para ser salvo. Jesús una vez más lo repite en Marcos 16, donde dice, el que creere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creere será condenado. Entienden mis hermanos, la Biblia es claro en este tema que el bautismo sí es necesario para la salvación de su alma. También cuando tienes más tiempo, también puede leer 1 Pedro 3, 21. Otra vez, cuando tiene más tiempo, pueden leer 1 Pedro 3, 21. Pues el bautismo es necesario para la salvación. Pero, ¿por qué? Encontramos una de las razones aquí en Romanos 6, versículo 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él. Él aquí estamos hablando del Señor Jesucristo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. También encontramos el mismo concepto en el libro de Colosenses, capítulo 2. Versículo 12, dice, sepultados con Él en bautismo. Sepultados con Él en bautismo. Entiende que el bautismo nos está edificando con cuando Jesús fue sepultado. Nos está identificando con Jesús enterrado después que murió en la cruz del Calvario. Esa es la primera razón. Pero también la Biblia habla en Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Sí, hermanos, cuando somos bautizados estamos identificando con la muerte y la sepultura del Señor Jesucristo. Pero también por el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo estamos cubriendo nuestra vida o revistiéndonos con el Señor Jesús. También encontramos otra razón encima de estas dos. Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentidos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. El arrepentimiento y el bautismo están conectados, los dos trabajan juntos para remitir o remisión de los pecados. No solo un perdón, pero también una limpieza de nuestras almas. La Biblia una vez más toca esta idea en Hechos 22, versículo 16, donde dice, ahora pues, ¿por qué te detienes?
levántate y bautízase y lava tus pecados, invocando su nombre, hablando del nombre del Señor Jesucristo. En el arrepentimiento estamos confesando los pecados. Estamos viniendo delante del Señor, pidiendo perdón, admitiendo o confesando nuestra culpa, no solo el pecado, pero también que somos pecadores. Pero está en el bautismo, donde somos lavados de esa culpa, donde el Señor está lavando y borrando las cosas de nuestro pasado. No son cosas separadas, necesitamos hacerlos juntos. El arrepentimiento y el bautismo van juntos para la remisión de los pecados. Ahora, hermanos, si el bautismo es necesario, si hemos comprobado esto ya bíblicamente, que el bautismo es necesario y el Señor usa el bautismo para hacer nuestra cosa en nuestra vida, también tenemos que entender, si vamos a cumplir un mandamiento bíblico, debemos seguir de la forma bíblica. No, el bautismo no es algo que hacemos de nuestra forma o como alguien más nos enseñó. Tenemos que seguir la Biblia en todo que hacemos. Y hay unas dos partes mayores cuando estamos hablando del bautismo que tenemos que entender. Primeramente, la palabra bautismo viene de una palabra en el lenguaje original que se dice bautizo, que refiere literalmente a sumergir, hundar o enterrar. Está hablando literalmente de ser completamente ir debajo de la agua. Eso es lo que quiere decir la palabra. No se trata solo tirar agua a la cabeza o hacer las diferentes cosas que gente hace. Estamos hablando de literalmente estar enterrado con el Señor Jesucristo. Y nadie que muere solo están enterrando el cuerpo por la mitad o solo la cabeza. No, es todo el cuerpo que se va debajo de la tierra. Y de la misma manera que el bautismo es de ser enterrado con el Señor Jesucristo, también nosotros también vamos 100% debajo de la agua. Es por eso que usted encuentra ahí mirando su libro, Mateo 3:16, hablando del bautismo de Jesús. Dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua. También encontramos esto en Hechos 8, versículo 36. Y yendo por el camino, llegando a cierta agua, y dijo al eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y en el mismo capítulo, versículo 38 dice, y mandó parar el carro y descendió ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Versículo 39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Entiende, hermanos, que cuando hablamos del bautismo, eso es lo que quiere decir la palabra. Es de ir, ser en inmersión en agua, es lo que estamos hablando con el bautismo. Pero también hay un aspecto aún más importante que eso. La Biblia dice que el Señor mandó a ellos de ir a evangelizar, ir a ser discípulos, ir a predicar su verdad a todo el mundo. Y cuando el Señor da este mandato, lo encontramos aquí, Mateo 28, versículo 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Una vez más, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Este versículo es importante notar que usa esta frase en el nombre. Estamos hablando de un nombre singular. Padre, Hijo, Espíritu son títulos o son manifestaciones de Dios, pero ninguno de los tres son nombres. Eso es importante pensar. Pues, ¿cómo es esto? El Señor les mandó usar un nombre. El nombre del Padre, el nombre del Espíritu, nombre del Hijo. ¿Y cómo es que los apóstoles ahora cumplieron este mandato por el Señor Jesucristo? Una vez más regresamos a Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentidos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu
Santo. Cuando la iglesia comenzaron a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia dice en unos otros capítulos, capítulo 8 del libro de los Hechos, que ahora la iglesia comenzó a expandir, no solo a judíos, sino samaritanos también. Y la Biblia dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de los samaritanos o ninguno de ellos, dice, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. So, la iglesia comenzó bautizando en el nombre de Jesucristo. Después, cuando la iglesia expandió a los samaritanos, también bautizaron en el nombre del Señor Jesús. La Biblia habla la tercera vez que la iglesia expandió, no solo a los que tenían raíces judíos o de Israel, pero ahora a los gentiles. Encontramos esa historia en Hechos capítulo 10. Y si usted vea aquí, la Biblia habla que Pedro fue a predicar en la casa de Cornelio y predicó a él y toda su casa. Ellos eran gentiles. Y la Biblia dice que Pedro y los mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Una vez más encontramos esto. Cuando la iglesia comenzó, cuando la iglesia expandió la primera vez y expandió la tercera vez. Cada vez bautizaron solo en el nombre del Señor Jesucristo. Nunca encontramos los apóstoles cumpliendo este mandato de Mateo 28:19 de otra forma. Siempre cumplieron este mandato del Señor Jesucristo bautizando solo en el nombre del Señor Jesús. Si puede abrir sus libros aquí a la página 8, si ya no lo tienen abierto, pueden ir a esa página. Ahora, hay razón que solo usaron el nombre de Jesús. Sí hay razón que cumplieron el mandato de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, solo usando el nombre de Jesús. Cumplimos el mandato de usar el nombre del Padre en el bautismo, bautizando en el nombre de Jesús, porque la Biblia nos enseña que Jesús es el Padre eterno. Si usted mira aquí en su libro, ahí está la lista de versículos. Isaías 9:6 llama Jesús el Padre eterno. Juan 5:43, Jesús dijo que él había venido en el nombre de su Padre. Y 3 veces en Juan 17, Jesús declara que yo he venido en nombre del Padre, he declarado el nombre de los padres. Y él habla que ha manifestado el nombre del Padre, pero Jesús solo usó el nombre de Jesús aquí en la tierra. El nombre del Padre es Jesús. Sabemos el nombre del Hijo por Mateo 1:28, porque dice en ese libro que el nombre del Hijo sería llamado Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. También sabemos que es el nombre del Espíritu Santo. Vemos en Filipenses 1:19, también en Juan 14:26. Una vez más, Filipenses 1:19 y Juan 14:26. Que el Espíritu Santo vino en el nombre de Jesús y también fue conocido y llamado el Espíritu de Jesús. Para cumplir el mandato de Mateo 28:19 de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, la única manera de cumplir ese mandato es bautizar solo en el nombre de Jesús, porque es el único nombre que tenemos. La Biblia nos dice, Hechos 4, versículo 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. El bautismo del nombre es el único bautismo bíblico en la iglesia del Nuevo Testamento, porque el único nombre que tenemos para salvación es Jesús. El único nombre para el Salvador es Jesús. El único nombre para el Padre y el Espíritu y el Hijo es Jesús. Es por eso que la Biblia manda en Colosenses capítulo 3, versículo 17. Todo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
Hermanos, no podemos ser bautizados en otra tradición. No importa que alguien más le enseñó otra cosa. Esto es la palabra del Señor Jesús. El único nombre que tenemos para salvación. Hacemos todo en el nombre de Jesús. Todo incluye el bautismo, la salvación en el nombre del Señor Jesucristo. Ya por años en mi ministerio he tenido gente haciéndome la pregunta, o también tal vez alguien más les ha dicho, pues ya fui bautizado de otra forma, yo no puedo ser bautizado de nuevo. Hasta que he tenido ciertas personas hasta decir que es pecado ser bautizado de nuevo. Pues primeramente, hermano mío, te digo, si usted ha hecho algo afuera del orden o el mandato bíblico, el arrepentimiento y la oportunidad de hacer lo correcto siempre está aquí delante de nosotros. Nunca hay algo, pues lo hice mal antes, es pecado hacerlo ahora. No, mentira. No, esta es la iglesia donde podemos corregir y hacer las cosas correctas. Entiende, la Biblia habla de unos que sí fueron bautizados antes. La Biblia nos dice de unos que fueron bautizados de otra forma, que fueron enseñados a ser bautizados de otra forma. Encontramos esta historia en Hechos 19. Dice aquí, Hechos 19, versículo 3 hasta el 5. Dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Fueron bautizados, tomaron pasos de fe, así fueron enseñados, así fueron bautizados. Pero el Señor ahora había dado a ellos algo mejor. Por eso la Biblia sigue. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él, en Jesús el Cristo. Ahora Pablo está trayendo un poco más claridad. Sí, ustedes tomaron estas acciones fundados, basados en lo que ya sabían. Pero ahora tenemos algo mejor. Todo esto sirvió para traerle a este punto, para recibir algo mejor. ¿Y qué es el mejor? Es el Señor Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esta gente fueron bautizados de otra forma, pero ahora el Señor trabajó y obró en sus vidas para conectarlos con el apóstol, que le podía enseñar el bautismo bíblico, el bautismo correcto, el bautismo mandado por el Señor Jesucristo. Y Él los bautizó de nuevo en el nombre del Señor Jesús. Sí, es importante la forma que somos bautizados. Entiende, hermano, yo entiendo que a veces somos bautizados de otra forma y tomamos pasos y en otras iglesias y sí, te digo, eso sí es una demostración de fe. Usted sí ha mostrado su fe. Pero te digo, es necesario ser bautizado en la manera que hicieron los apóstoles. Es importante que por nuestra propia cuenta, que podemos parar aquí delante del Señor y estar 100% seguro que somos bautizados en la forma bíblica. Una vez más, algo que siempre he encontrado en mi ministerio, y toqué esta poco antes. Muchos esperan demasiado para ser bautizados. Vienen delante del Señor y pidan perdón por los pecados, pero no quieren lavar sus pecados. Lo digo de otra forma, es como que usted sabe, usted fue a trabajar todo el día, está sudando y llega a la casa apestando y usted dice, yo sé que estoy apestando, pero no se entra al baño para lavarse. De la misma manera, nosotros llegamos a la iglesia, pedimos perdón por los pecados, pero todavía estamos sucios con el mugrero del pecado. Y el Señor dice, pues yo sé que pidieron perdón, pero también hay una manera de lavarse. Todavía hay una manera de purificarse. Todavía hay una manera que uno puede recibir no solo perdón, sino remisión de los pecados. Y es el bautismo. Y una vez más, repito, Pedro les dijo, Hechos 2:38, arrepentidos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Inmediatamente
después de arrepentimiento, debemos ser bautizados. Entiende, hermano, inmediatamente después que reconocemos que estamos en pecado y pedimos perdón del Señor, también debemos ir directamente al agua del bautismo. Como en el libro de los Hechos, como en estos versículos que hemos leído el día de hoy, hay que pensarlo bien. Tenemos agua, tenemos el lugar. ¿Qué nos impide ser bautizado en el día de hoy? Hermano mío, les pido que se pongan de pie, y si usted no ha tomado la decisión de bautizarse hoy día, vamos a hacer una oración, que el Señor comience a tocar su corazón, porque no hay que esperar. Hoy día toma la decisión, no solo de ser perdonado, pero de lavar sus pecados.